Canal es libre de abuso narcisista. Mi nombre es Patricia y comenzamos con el análisis de hoy. He recibido una carta de una esposa divorciada de hace 13 años que ella le pasó esto del divorcio y todo. Y lo que sí me dio a pensar a mí y me trajo el Señor a mi conocimiento en mi corazón de que como estas congregaciones, estos lugares donde nosotros hemos pertenecido, digo he pertenecido porque yo también he pertenecido. En el 2022 yo he venido abriendo mis ojos, me di cuenta que estaba con una narcisista encubierto y he pasado mi proceso, pero lo que yo vengo viendo y lo que yo he venido experimentando en mi vida y desde hace 25 años que yo estuve en la iglesia y todo, que las congregaciones, los pastores, los líderes y todo se enfocan tanto en darle ese privilegio, ese trono y ese lugar al esposo que no lo quieren bajar de ese lugar. Y cuando tú te enfocas en que ya abriste tus ojos y quieres bajarlo de ese trono, destronarlo, tú quieres separarte, tú quieres salir de esto, ya no te miran igual, ya te miran como rebelde, te miran como una persona que ya no sos dentro de ellos, que ya no sos de lo mismo de ellos. O sea que ese lugar que le han venido dando al hombre, en verdad es un lugar equivocado, porque en realidad Dios nunca subió al hombre a ese trono, a ese pedestal. Sí dijo el Señor en el principio, en Génesis, te daré una ayuda idónea, le dijo al hombre, no una esclava idónea. Y no le dijo que esa mujer se quede más con el maltrato, con la infidelidad, con muchas cosas que hacen estos narcisistas encubiertos. Dios nunca le dijo a la mujer que se quede ahí. Es más, Dios es el único que te ayuda a abrir tus ojos para que tú salgas de esta mentira, de esta falsedad. Porque dice el Señor que todo el tiempo ha vivido en una falsedad, con ese falso, con ese mentiroso que le ha engañado a él y nos ha engañado a nosotros, porque miramos que además de tantos milagros que Dios hizo en esa persona, en vez de ser agradecido, es desagradecido, no solo a Dios, sino a la familia. Entonces miramos que los líderes miran todo eso, pero todavía te quieren mantener ahí, que tú sigas pagando el precio por la sociedad y porque tú no te puedes mantener sola y porque tú no debes de estar sola y porque los niños van a sufrir y porque aquello y porque los nietos y o sea, prefieren que una persona se sacrifique y como se termine su vida maltratada, amargada, sin alegría de la vida, sin alegría de nada, sacrificada solamente por ese matrimonio, por ese estilo de vida que le quieren dar. Pero es tan fácil, porque yo le estoy hablando en mi experiencia, es tan fácil uno sacar a ese ídolo que tú tienes de ese trono, de ese lugar, y poner a Dios en el lugar que le pertenece. Ese lugar le pertenece solo a Dios. Cuando tú pones a Dios en ese lugar que a Él le pertenece, ese lugar de idolatrar solamente a Dios, de amarlo solamente a Él, porque Él es el que nos da la vida, es el que nos da la seguridad, Él es el que nos da la paz y todo. Quitamos a ese narcisista encubierto de ese lugar, te tengas que parar y delante de todo el mundo y decirle como lo he tenido que hacer yo, que yo les dije a ellos, yo no voy a escuchar la voz de nadie y yo no voy a hacer nada de lo que Dios no me diga que tengo que hacer, porque ya Dios en mi intimidad me había dicho, ese falso y mentiroso te lo quito yo porque eso no sirve y tienes que dejarlo ir, lo quieras tú o no lo quieras, eso no va para ningún lugar, tú me vas a servir a mí. Tú vas a ayudar a otra a abrir sus ojos y que quiten a estos ídolos que han puesto estas congregaciones, estos hombres, estos pastores han puesto este marido, este esposo como un ídolo. Tú vas a ayudar a otras mujeres que abran sus ojos y me quiten ese hombre de ese lugar porque ese lugar me pertenece a mí. Y es tan fácil cuando tú pones a Dios en ese lugar, y una vez más se lo digo, que lo dice en Deuteronomio 6:4, ustedes lo pueden leer. Ese es el lugar que a Dios le pertenece. Ese es el lugar que Dios quiere tener en nuestra vida. El Señor se encarga de todo lo demás.
porque lo que Dios te da no añade tristeza con Él. Y Él se encarga de tu finanza, Él se encarga de tu nuevo esposo, si es que te tienes que volver a casar, de tus hijos, de todo. Tus hijos ni siquiera se te revelan, ni siquiera te ponen como tropiezo para que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque ellos, de tras puertas cerradas, se han dado cuenta de toda la verdad, de todo lo que tú has venido pasando con ese papá, con ese esposo. Ellos se dan cuenta cuando tú no le escondes nada, porque hay muchas mujeres que esconden todo y quieren aparentar lo que en realidad no es. En mi caso, gracias a Dios, yo siempre tuve todo puesto sobre la mesa, abierto. Ellos se fueron dando cuenta de todo lo que pasaba, lo que era realidad y lo que era mentira, quién era el verdadero, quién era el falso. Nunca escondí nada, siempre dejé que ellos miraran todo como iba pasando sin esconder. Nunca fui apañadora de él dentro de mi casa, a pesar de que fuera de mi casa, cuando estábamos en la congregación y en otros lugares, yo lo apañé y fui cómplice de él en muchas cosas que él me ponía a mí como testigo, diciéndome, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y yo tenía que decir que sí, porque si no, lo tenía que avergonzar delante de toda la gente y decirle que eso era mentira, y eso era como que la gente me miraran como una diabla satánica, jezabélica y qué sé yo cuántas cosas más. Entonces yo tenía que apoyarlo delante de la congregación, delante de la gente y todo. Aunque yo después en mi casa yo le decía, ¿por qué hiciste eso? Eso no está bien, tú sabes que eso es mentira, que eso, esto, lo otro y todo. Y me decía, sí, pero es que vos sabés que uno no puede decir eso delante de la gente, porque si no, entonces tú sabes que me van a sacar y que esto y que lo otro. Entonces me volví muchas veces apañadora de esas mentiras, de esas falsedades que él hacía, porque él ya me tenía como adiestrada a lo que yo tenía que hacer. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo en realidad me daba cuenta de que todo eso era que había mentido y que estaba diciendo cosas que no eran así. Pero bueno, llegamos hasta ese extremo con tal de salvar a veces nuestro matrimonio y salvar nuestra familia. Y todas esas cosas pasa a una mujer idónea cuando en realidad Dios dice que ya eso no le trae gloria y honra a Él. Ya eso le hiede a peste. Por lo menos en mi caso el Señor siempre me decía, ya esto me está hediendo a peste, ya esto no es gloria y honra para mí, ya esto se está volviendo una cochinada, una falsedad, una mentira. Y hasta que llegó el adulterio fue donde ya yo tuve que completamente abrir mis ojos y salir de esto, porque ya eso era contra mis principios, contra los principios de Dios y todo, estar apañando y asolando todas estas cochinadas, a pesar de que Él me lo pidió muchas veces, que yo me quedara callada y que todo continuara igual. Como quien dice, no le digas a nadie que yo me fui con esa mujer, que fui infiel, que hice esto, que hice el otro, no digas nada, y nos quedamos como si no ha pasado nada. ¿Y a dónde estaba yo en ese momento, en ese caso? ¿A dónde yo me iba a quedar? Una vieja amargada, una vieja que después andan hablando y diciendo, yo tengo 50 años que vivo con mi esposo, 50 años de matrimonio, y aquí les vengo a dar en esta conferencia cómo ustedes pueden tener un matrimonio por 50 años. Sí, pero no dices la verdad. No dices con cuántos cachos pasaste esos 50 años, porque esos 50 años, entre 100 matrimonios, 1 o 2, es verdad que no han pasado por esas infidelidades, pero la mayoría que llegan a 50, 30, 40, tú miras cada historia, cómo te la cuentan, de que cuánto tuvieron que aguantar ese hombre dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Ay, es que así es, uno tiene que aguantar para después llegar y contar la bendición y todo. No, el Señor me dijo a mí y me intimó en mi corazón, eso no es verdad, eso no es de gloria y honra para mí. Yo no he mandado para eso a mis hijas. Dije ayuda idónea, no dije una estúpida idónea que esté aguantando de todo. Yo ya pagué el precio, yo no te mandé como esclava. A mí me gustan las cosas clear, decente y en orden, dice el Señor. No cochinadas, amocepadas, no se engañen diciendo que es que para que yo siga para la sociedad, por mis hijos, no, si al final tus hijos se van con sus esposas y viven su propia vida y tú le estás enseñando a tu hija que eso está bien, aguantar infidelidad dentro del cristianismo,
Tú le estás enseñando que ese es el Dios que tú le sirves, que ese es el cristianismo que nosotros creemos. Pues no, Dios me dijo, tú le vas a enseñar a tu hija que ese no es el verdadero cristianismo. Tú le vas a enseñar a tu hija que uno se tiene que parar por la verdad. Y cuando ya las cosas no son de Dios y Dios te comienza, porque en todo este trayecto, en verdad, Dios es el que saca todo a la luz. Mira, yo nunca anduve espiando al narcisista encubierto ni en ningún lugar. Dios se encargó de llevarme todo a mis manos, porque yo era la incrédula que no quería creer lo que me estaba pasando y lo que Él estaba haciendo. Pues Dios se encargó de que todo llegara a mis manos y que yo me diera cuenta, así crudamente, con fotos y con todo, que el encubierto narcisista llamándose pastor y líder de la iglesia, estaba con otra mujer y andaba haciendo cosas y viajando con ella como si nada, desvergonzadamente, llevándolo a los lugares donde nosotros habíamos sido misioneros y todo, y teniendo a su esposa en su casa llamándose pastor y predicando. Oye, eso es una porquería, eso no es de Dios, eso Dios no se agrada, y tú tienes que abrir tus ojos y tú tienes que salir de esto, tarde o que temprano, como siempre les digo, o ayuden a los demás. En el próximo audio les voy a leer la carta de esta persona que me la mandó de hace 13 años atrás, que ella lo hizo, lo que ella pasó y cómo ella se sintió culpable en haber dejado este hombre pensando que fue su culpa. Cuando nosotros miramos cómo ella cuenta en su carta las características y todo lo que tenía, que en realidad miramos que era un narcisista encubierto. Y ella se sintió culpable, terminó con muchas enfermedades, y yo le voy a dejar en el próximo audio, se las voy a leer la carta que ella me mandó y cómo ella cuenta su historia, para que ustedes miren, analicen y tomen carta en el asunto. Shalom para todos.